Buenas noches a todos. Un día más con ustedes. Un día más que nos va a acercar al misterio de los ovnis. La verdad es que yo crecí de la mano de grandes personalidades eh, que trataron este tema. Recuerdo aquellas conversaciones que tenía con Antonio Rivera hablando de ovnis y con Mario Yeyet también, y recuerdo mis conversaciones y mis entrevistas con Juan José Benítez, cómo habíamos hablado del incidente de Manises, cómo habíamos hablado de cómo se ocultaba mucha información por aquel entonces y los esfuerzos por sacarla a la luz, como con buena letra hizo Juanjo. Eh, esta noche vamos a hablar de ovnis, evidentemente, y de todos es conocido que las últimas noticias han hecho referencia al tema OVNI en el mundo en general, sobre todo con las declaraciones en el Congreso de los Estados Unidos de varios mandos del ejército norteamericano, declaraciones juradas en las que no solo ellos mismos estaban involucrados, sino los distintos estamentos de su gobierno. Dentro de los famosos expedientes, de los expedientes declarados top secret, estos habían sido ocultados al público en general y a medios y a periodistas. Sus declaraciones han puesto en la actualidad este tema. Y es que el gobierno americano no ha sido el único que todo este tiempo ha jugado al despiste o ha negado información. Yo diría que todos los gobiernos del mundo, o por lo menos de los principales gobiernos, de alguna manera han hecho el mismo juego siempre. Despiste, ocultación y desprestigio a quien se acercara al tema. Por eso, la entrevista que hoy les ofrecemos recobra actualidad, porque Marcelino Requejo, legado y curtido en este tema, nos acerca a esta realidad oculta con su libro Ovnis Alto Secreto. Y con él vamos a comentar este tema que indudablemente se quedará corto e iremos en sucesivos programas comentando con otros escritores y con otros apartados que son muy grandes y muy largos. Adelante con esta noche con Ovnis Alto Secreto. Tenemos con nosotros a Marcelino Requejo. Marcelino Requejo estudió ciencias químicas, aunque en la actualidad es funcionario del Ministerio de Justicia. Lleva décadas investigando el tema OVNI. Es el responsable de que se leyeran algunos casos más importantes de los últimos tiempos, sobre todo en Galicia. Es un investigador de los de siempre, investigador de campo. Esos son los de siempre. Esos son donde prácticamente pues casi todos tuvimos la suerte de formarnos y donde ahora en la actualidad, no sé si hay muchos o pocos, pero les cuesta a la gente nueva, a la savia nueva, salir a pasar frío, a pasar ratos lluviosos, a tirarse mucho tiempo en espera por la noche, por los días con el sol y en cualquier situación. Marcelino Requejo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por tenerte esta noche en el programa. Hay 3 libros principales. Al principio, antes del programa, antes de tenerte a ti por teléfono, ya lo anunciábamos. Uno de ellos, el primer tuyo, fue Ovnis Alto Secreto, del que vamos a hablar esta noche. Después apareció El enigma de las apariciones marianas. Y ahora, últimamente, no hace mucho, Más allá de lo sobrenatural. Todos ellos de Editorial Fidonia. Si te parece, vamos a hacer 2 apartados, el de los ovnis y hablar después de lo sobrenatural, aunque a lo mejor, sin que lo sepamos, tienen cierta relación. ¿Qué te lleva a trabajar, a investigar sobre los ovnis? Bueno, pues mira, yo desde muy joven siempre tuve esa afición porque había algo detrás, o como una realidad paralela a nosotros, y el fenómeno ovni parecía formar parte de ella, aunque en principio siempre lo tomabas como, bueno, que podrían ser naves que vienen desde otro mundo. Pero con el paso de los años, la investigación y lo absurdo del fenómeno, sus facetas tan extrañas, pues llegas a conclusiones bien diferentes, ¿no? Como que pueden ser entidades que proceden de otras dimensiones. El libro Ovnis Alto Secreto, que aparece, me parece que en el 2009,
te hace el prólogo una de las personalidades, bueno, más importantes del tema OVNI en España, que yo creo que junto a Andrea Faber-Kaiser o Antonio Rivera, Mario Llogueto, ya vale, desde luego en España es el principal, el que empezó a sacar todo el tema y a debrozar todo el tema OVNI, como es Juan José Benítez. Esto es un lujo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo contacté con Benítez para decirle que tenía el proyecto de sacar un libro de los de la vieja usanza, ¿no? De los que ya no se estilaban, y más en el 2009, que era contar casos que yo había investigado personalmente. La gran mayoría eran de la zona norte de España, y sobre todo de aquí de Galicia. Le pareció una buena idea, porque yo le propuse si me podía hacer el prólogo, y me dijo que, bueno, no soy una gran amistad, y él muy amablemente dijo que no había inconveniente ninguno, y que leería el libro y que haría el prólogo. La verdad es que le gustó bastante. Bueno, él dice de ti, son maravillas, ¿no? Desde que ha disfrutado con el libro hasta la documentación. Menciona la documentación en la que tú basas el libro, que son un montón de casos investigados in situ. Sí, realmente yo creo que él no los conocía, esos casos. Le debieron de sorprenderle muchísimo, como, bueno, de hecho me lo confirmó posteriormente, que había habido algunos, me nombró unos cuantos en concreto, que le habían sorprendido muchísimo, y más porque parecían casos típicos que leemos de vez en cuando, leíamos en libros, en revistas, que siempre pasan fuera, ¿no? Que están como en otra parte, que eso ocurre en otros sitios, ¿no? Que parecía mentira que pudiese eso mismo estar ocurriendo o haber ocurrido aquí, en la península ibérica. ¿Hay algún caso especial en el que tú quieras mencionar? Porque mencionarlo todos esta noche no va a dar tiempo. Sí, mira, en concreto había uno que le llamó mucho la atención, que fue el de una nave gigantesca observada por 4 guardas jurados en la zona de la división entre Lugo y La Coruña, ¿no?, de provincia, y se encontraban a las 5 de la madrugada en lo alto de un monte y observaron un aparato que medía cerca de 2 kilómetros de longitud por 1 y pico de ancho. Era como un balón de rugby enorme, y no fue algo fugaz, ni mucho menos. Eso volaba por encima de su vehículo. Ellos estaban, como digo, estacionados en lo alto de un monte, vigilando unas torres de alta tensión, y ese artefacto venía del sur y les sobrepasa muy despacio, tapaba las estrellas a su paso. Era enorme, enorme, según lo describieron ellos, y por el cálculo que hicieron, como digo, cerca de 2 kilómetros de longitud. Y se dirigía hacia la ría de Viveiro, y una vez estacionado allí, pues soltó unas esferas de su panza, de la parte inferior, que salieron en varias direcciones, ¿no? Una de esas direcciones fue precisamente en la que había sobrevolado el monte de Muras, por donde había ido el vehículo aéreo hacia allí. Y esas esferas, una de ellas pasó a una velocidad impresionante por encima de los testigos. Además eran cuatro profesionales de vigilancia, y sabían muy bien lo que estaban viendo, porque tuvieron como 20 minutos de observación. Aquello circulaba muy despacio en dirección a la ría de Viveiro, ¿no? Y ese caso le marcó bastante por las dimensiones del aparato y el tiempo que estuvieron viéndolo los testigos, y la cercanía, porque cuando pasó por encima de ellos iría como a unos 400 o 500 metros de altura, no iba más, por encima del monte. Hay que decir que tú eres de Puebla de Sanabria, me parece, ¿verdad? Sí, de Zamora. O sea, de Zamora, de tierra de hombres, ¿no? Es lo que dicen en el castillo de Zamora, en el vídeo. Una cosa, allí vives en Puebla de Sanabria también vives otro acontecimiento, ¿no? Sí, ahí vivimos unos vecinos y otro amigo y yo. Cuando yo contaba unos 13, 14 años, fue por el año 69, y vimos un aparato muy extraño. Y la suerte que tuvimos es que eran varios adultos y nosotros 2 niños, los que estábamos en ese momento a las 11 de la noche en el exterior viendo aquello. Y era una especie de disco rojizo que llevaba encima una esfera cristalada bastante grande. El disco rojizo de abajo era como la base de esa esfera, ¿no?, como si se apoyara en ella la esfera. Y lo vimos dirigirse en dirección a los montes de Galicia, desde que están muy cercanos a Puebla de Sanabria. Y la verdad que aquello marcaba, porque también estuvimos observándolo durante unos 8 o 10 minutos. Creo que iba muy despacio, se podía observar perfectísimamente, y no había lugar a dudas de que aquello no era un avión, ni muchísimo menos, porque también volaba a muy baja altura. Yo calculo que iría a unos 500 metros de altura aproximadamente. Aunque durante cierto tiempo, pues, no sé si los medios de comunicación no se hicieron eco sobre los avistamientos ovnis, en los últimos años sí que parece que vuelve a haber oleadas como antaño. Bueno, yo
creo que se publica menos, por lo menos lo que es la prensa escrita publica bastante menos. De lo que hay en Internet, evidentemente, pues se mezclará paja y grano. Habrá filmaciones que son realmente auténticas, a mí alguna me lo parece, por algunas que yo también he podido efectuar, y otras pues evidentemente se ve que son montajes. Por tanto, digamos que lo que se puede publicar hoy en día es muy poquito, y la credibilidad que pueda dar lo que observamos en Internet pues queda al arbitrio de cada uno, como debe ser siempre, pero no fiarse de todo lo que se publica, porque hay vídeos que evidentemente se ve que son montajes ridículos, ¿no? Claro, Internet está haciendo mucho daño también. Por un lado sí, por otro también te encuentras no solo filmaciones, relatos de personas que han vivido una serie de experiencias, no solo de tipo OVNI, incluso de otro tipo, y por los casos que yo he tenido la posibilidad de investigar a lo largo de estos años, te das cuenta de que están diciendo la verdad, es decir, que eso les ha sucedido, porque yo tengo casos prácticamente idénticos que nunca se han publicado, por supuesto, y no tendría por qué coincidir el relato de un testigo no sé, en Nueva Zelanda o en la Tierra de Fuego con otro que me han contado a mí o varios que yo he podido recopilar aquí en Galicia, que son idénticos, vamos, sería una coincidencia que, como no creo en ellas, excesiva. Además, tú haces, es una cosa muy bonita del libro, que haces paralelismos entre unos testimonios y otros recogidos en distintas épocas, ¿no? Sí, mira, ese paralelismo debe hacerse siempre para que se vea que tanta casualidad no puede ser casualidad. No se pueden describir objetos en distintas partes del mundo, de avistamientos, hacer unos dibujos completamente idénticos a los que me han hecho testigos aquí en Galicia antes de que yo publicase el libro. O sea, eran testimonios completamente desconocidos los que yo poseía y nadie podía haberse basado en ellos. Por ejemplo, para inventarse algo un señor de Argentina, bueno, o de Estados Unidos, o de Rumanía. Eso es imposible. Y no solo la descripción y el dibujo que hacen del objeto, sino la experiencia en sí, es que era prácticamente idéntica. Y algunas son realmente surrealistas. Por tanto, imaginarse algo tan surrealista, pues no viene a cuento, ¿no? ¿Con qué clase de testigos te quedas tú? ¿Con los, si se puede tildar así, de oficiales, o sea, esos pilotos tal, o con la persona que normal de la calle, que está en el campo y que de pronto se encuentra metido en una cosa de... Pues mira, yo me quedo con todos, porque todos aquellos que hayan vivido una experiencia, la que sea, realmente están narrando aquello que han percibido o que ellos han creído percibir, pero a veces son varios los testigos que están juntos y describen exactamente la misma experiencia, ¿no? Pero creo que me quedo un poquito más del lado de la gente que trabaja en el campo, que está a sus historias, al salir a su día a día, con preocupaciones muy diferentes a pensar en este tipo de historias, ¿no?, en su vida cotidiana. Y lo digo porque cuando un señor del campo está con su tractor o simplemente con sus ovejas y ve aterrizar un extraño aparato y se bajan unos seres, o a veces no hay seres, solo el aparato, y está pululando ese aparato por allí durante 2 o 3 minutos, creo que tiene una percepción de lo que está viendo mucho mejor que la fugaz imagen que puede tener un piloto desde su pequeña carlinga. ¿Qué opinas tú de si los gobiernos nos están ocultando información, incluido, bueno, todos los gobiernos, sobre los incidentes del tema OVNI? Bueno, mi opinión es la que tienen muchos los investigadores, es decir, claro, naturalmente que se oculta información, no se dice todo lo que hay, no se desclasifica todo lo que hay, y en parte hacen bien, porque creo que además es su obligación, para eso están. Estaría bueno que todos los secretos que hubiera nos estuvieran divulgando, solo faltaría, vamos. Por un lado hacen bien, los investigadores por otro lado hacemos muy bien también en clasificar nuestras investigaciones y sacar a la luz algunas de ellas, las que nos parecen, y otras no, también estamos nosotros en nuestro derecho y hacemos muy bien. Pero creo que algún día una potencia o la otra, sabe Dios quién será, si China, Rusia, Estados Unidos, pues decidan alguno por separado, pues decir, mira, hasta aquí hemos llegado, esto es lo que hay. Y entonces, no sé, alguien tendrá que dar muchas explicaciones de por qué ha estado tanto tiempo en secreto. El libro OVNI Salto Secreto termina con unas conclusiones tuyas que son una maravilla también, porque no solo hablas del tema OVNI, sino de otras, o sea, de la posibilidad extraterrestre, sino de otras posibilidades, ¿verdad?
Sí, evidentemente es lo que te decía al principio, el fenómeno nos trasciende. Ya no se trata solo de que alguien desde una galaxia lejana haya conseguido unos artefactos que, bueno, que viajen a unas velocidades cercanas a la luz y que los tripulantes superen esos trayectos. Y entramos en una mecánica, y lo digo en base a, bueno, a recopilación de experiencias de testigos, que lo que nos cuentan es realmente fuera de control, no obedece precisamente a ese tipo de viajes normales, ni a una tecnología excesivamente avanzada, sino que parece que se está entrando o saliendo a través de puertas dimensionales o cosas por el estilo, desde planos diferentes al nuestro. Fíjate tú, esto podría enlazar perfectamente con ese otro libro tuyo último, Más allá de lo sobrenatural, donde recoges más de 100 casos que le llamamos sobrenaturales, pero que también podrían ser cosas que ocurren en otras dimensiones donde nosotros recibimos algún atisbo de ellas, como son pues las apariciones, por ejemplo. Sí, exactamente. Es decir, es que al final te acabas dando cuenta de que existe como un pequeño hilo de unión, una pequeña transferencia entre el tema OVNI, las apariciones marianas o cualquier otro tipo de fenómenos paranormales. Parece como si todo perteneciese a lo mismo, como si alguien provocase todo ese tipo de fenomenología. Pero no de aquí, están provocándolo intencionadamente o no, desde otro plano dimensional, desde un universo paralelo al nuestro. Es como si alguien tuviese la facultad de poder entrar o salir a través de dimensiones y entran en nuestro espacio tridimensional y se nos ofrecen, como es en el caso del último libro, una serie de experiencias que, vamos, por el amor de Dios, es que son totalmente surrealistas. Cuéntanos algunas. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Porque sí, más de 100. El libro Más allá de lo sobrenatural está dividido en 8 capítulos y los 7 primeros contemplan una serie de apartados, ¿no? Como serían visitas inesperadas en el dormitorio, pero no de humanoides ni de visitantes de dormitorio, no, cosa diferente. Lluvias de piedras, pero vividas por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como testigos a pleno día, por supuesto, nada de noche y esas historias, no, de día. Y hay un capítulo 5 que es el de los muñecos diabólicos, que es muy interesante porque estamos acostumbrados a ver este tipo de fenomenología exagerada y utilizada de forma crematística en las películas, ¿no? Pero realmente esos guiones están sacados de casos de la vida real. Yo por lo menos he tenido la ocasión de investigar 4 casos en Galicia, concretamente, fíjate. No son de fácil acceso, este tipo de experiencias no se cuentan alegremente, pero que son impresionantes, es decir, en algunos, pues, no sé, el caso de Anabel, la muñeca diabólica, pues es una hermanita de la caridad en comparación con lo sucedido en algunos de los casos que yo cuento en el libro. Nos tildan muchas veces a los que nos gustan estos temas de que los ovnis deben de comer aparte de cualquier otra fenomenología paranormal, como los fantasmas, las apariciones, etcétera. Que por qué juntarlo todo, pero es que parece que en muchos casos van unidos, como estás contando tú, ¿no? Sí, es que mira, hay casos de el descenso de humanoides de un artefacto o de lo que parece ser un artefacto, que tiene una forma difusa en el suelo, que se ve parte del artefacto y parte es invisible o transparente, y los fenómenos que se suceden alrededor mientras está ocurriendo eso en ocasiones comportan la fenomenología poltergeist, ¿no? E incluso los propios individuos que aparecen o desaparecen de la presencia o de la vista del testigo cuando descienden del aparato o vuelven a introducirse en él o mientras están fuera, cualquiera podría hablar de que estamos ante apariciones fantasmagóricas. Son casos rarísimos, ¿no? Y por eso digo que existe como un nexo de unión entre la fenomenología o la tecnología que esté detrás de eso, que esté excesivamente avanzada, y entre ovnis y fenómenos paranormales. Ha mencionado una cosa que es los trabajos de noche. Yo siempre, los dos conocemos a Iker y tú eres colaborador también de Cuarto Milenio, pero me hace mucha gracia cuando las investigaciones se centran de noche. En la televisión sabemos lo que es, pero la fenomenología ocurre en cualquier momento, ¿verdad? Por supuesto, sí. Mira, yo en el libro hablo de varios casos de apariciones de monjes en carretera, prácticamente son todos de noche, ¿no? Y de otras entidades, pero cuento uno ocurrido en las cercanías de Ferrol, en Galicia, entre las localidades de Ferrol y Valdoviño a las 3 de la tarde, en pleno verano, a un padre y a su hija que iban en el vehículo a pleno sol.
y aquel ente que se presenta en la carretera flota sobre ella, que era como una anciana con los pelos alborotados y un camisón extraño que no se le veían los pies, flota delante del coche y les obliga a parar el vehículo. Y luego se echa flotando en horizontal, con la cabeza casi situada contra el parabrisas, y ellos allí clavados con el coche, aterrorizados porque no sabían qué era aquello, no pasaba ni un solo coche, lo cual era una cosa extrañísima en el lugar donde ocurrió, porque era verano, hay muchísimo tráfico de turismo, y no pasaba ni uno durante esos minutos, hasta que al final esta mujer se vuelve a colocar en posición vertical y se retira ligeramente a la izquierda y el vehículo puede acelerar y marcharse. Pero esta experiencia dura de 2 a 3 minutos en pleno día. Y vamos... Pone los pelos de punta, igual. Pues la verdad es que aquello tenía que aterrorizarse. Pues de hecho así nos lo contaban los testigos, ¿no? El investigador Miguel Pedrero tiene el testimonio íntegro de este caso que yo doy un poquito resumido en el libro, ¿no? Con el dibujo que nos hizo la testigo y todo, pero él tiene el testimonio íntegro de qué fue lo que sucedió. Y la verdad es que algo tuvo que suceder a esas personas que iban para su casa, ya te digo, en pleno día, a las 3 de la tarde, para que entrasen en un estado de pánico de ese calibre y luego te hagan un relato y un dibujo, pues que la verdad es que es muy espeluznante. Dibujos y dibujos y testimonios y datos que aparecen en los libros, tanto en el de los ovnis como en este de más allá de lo sobrenatural. Dibujos hechos por los propios testigos, que es lo que vale, no idealizados, ¿no? Sí. En algunos casos ellos no diré, mira, yo no dibujo bien, pero por lo que te estoy diciendo, pues si haces un pequeño esquema, pues te digo si es así o no es así. A veces le ayudas y haces un pequeño esquema, y yo que no dibujo bien también me valgo de algún amigo o amiga que me haga un buen dibujo, y se le enseña para que veas si está de acuerdo o no con eso es lo que vio. En ocasiones se le hace delante de él mismamente. Y vamos, la mayoría de los casos no retocan prácticamente nada, dicen, pues sí, esto es así. Marcelino, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que empiezan a trabajar, que empiezan a investigar, que le gustan tanto los ovnis como la parapsicología, por así decirlo, a la hora de iniciarse dentro de estos temas? Pues mira, que no dejen nunca de investigar. Recopilar todos los datos, por absurdos que parezcan, charlar con los testigos, si se les preste, vuelve la ocasión de volver a hablar con ellos un año después, pues recordar el tema, volver a ver si hacen alguna apreciación a mayores o quitan algo o ponen algo sobre lo anterior, y sobre todo esos testimonios almacenarlos, guardarlos, no divulgarlos alegremente. Y no lo digo porque con eso luego puedas hacer un libro, no se trata de eso. Se trata de hacer una comparativa interna del propio investigador, poco a poco, tener paciencia y ver cómo encajan esos casos con otros que a ti te llegan de otro sitio, de otros investigadores. Y, bueno, con el paso del tiempo, si lo ves oportuno, no todos los casos, sino aquellos que te parezcan, bueno, muy contrastables y muy idénticos a algunos similares en otros lugares del mundo, pues haces una exposición, un artículo, yo que sé, cualquier cosa, o escribes un pequeño libro sobre el tema. Pero eso sí, almacenar la información y no divulgarla alegremente. Porque con el tiempo tienen un valor testimonial mucho mayor y como tienen un mayor valor testimonial. No identificar nunca a los testigos para que nadie pueda, que ya lo piden ellos, ¿no? Ir a marearlos allí, a decirle que lo que vio fue Venus o que lo que vio no era un fantasma sino su primo vestido con una sábana. Es decir, no airear los casos, no comprometer a los testigos y bueno, pues exactamente como hacen las autoridades en todas las partes del mundo, mantener un pequeño baúl secreto con tus casos que están ahí y punto. No sé, muchas personas pueden creer o no creer en este tipo de que esta fenomenología ocurre. Eso cada uno es muy libre, evidentemente, como en los demás temas de la vida social, ¿no? Podemos creernos o no creernos lo que se nos dice, no solo es en esta temática. Uh-huh. Pero bueno, cuando los testigos que no se conocen de nada relatan lo mismo en distintas partes del mundo, hacen los mismos dibujos, y no de ahora, sino incluso estamos hablando de casos que yo he recopilado de antes de la Segunda Guerra Mundial, que no se hablaba de ovnis por ninguna parte. Entonces dices, hombre, aquí hay gato encerrado, aquí evidentemente hay algo, no sabemos exactamente lo que es, pero sí que hay gato encerrado. Y desde luego testimonios y expediente X, en realidad, que como tú dices, pues llevamos estudiando unos cuantitos años ya todos, y la fenomenología sigue existiendo, y en algunos casos va más.
Marcelino Requejo, muchísimas gracias por tenerte esta noche con nosotros. Ha sido todo un lujo. OVNIS Alto Secreto, Más allá de lo sobrenatural, los 2 libros de Editorial Fidonia, plagados de casos, conforme se debe de hacer una investigación con datos y testimonios y dibujos que valen su peso en oro. Muchas gracias, Marcelino, gracias por tenerte esta noche. Gracias a ti, ha sido un placer. Tienes un blog, además, ¿no? Oficial, ¿quieres hacerme entender? No lo manejo demasiado por falta de tiempo, pero bueno, de vez en cuando mi compañero Carlos Ollés en Zaragoza pues introduce lo que yo le voy enviando, alguna cosilla que otra. Y bueno, se va manteniendo así funcionando. Bueno, con buscarte en las redes, se encuentra, ¿verdad? Sí, pues sí. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo fuerte. A vosotros, un abrazo. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar aquí.